A ver si lo he entendido bien. Hoy es fiesta, hoy es 1 de noviembre, día rojo en el calendario. Estoy en casa, en pijama, vagueando. Ayer trabajé hasta las 10 de la noche. El domingo no, pero el sábado también. Y así todo el año. Mientras tanto, el sábado Rajoy fue investido presidente. Después de casi un año de vacaciones. Concretamente 314 días hemos estado sin presidente. Lo que nos ha costado más de 404 millones de euros a todos los españoles, es decir, casi un año cobrando por no hacer aquello por lo que se le paga. Él y todos, no nos engañemos. La situación, según él, de hecho, era tan grave que lo primero que hace el primer día de curro, es decir, me voy de puente hasta el jueves, porque necesita tiempo para meditar y pensar en el futuro gobierno. Es decir, que en un año no ha tenido tiempo de pensarlo, porque pensar no es lo suyo. Y mira, por una vez estoy de acuerdo con lo que hace Rajoy. Prefiero que se tire no 4 días, sino 4 años más sin aparecer, porque cada vez que este hombre hace algo, la caga. Como dice un cómico al que admiro, Fernando Moraño, Mariano Rajoy pasará a los anales de la historia de España con el sobrenombre de Mariano el Preparato. Pero el a ver si lo he entendido bien no va por ahí. Después de casi un año convocando 2 y casi 3 elecciones para que se solucione la situación de mierda de este país, ponemos en el poder a los responsables de que estemos en la mierda. A ver si lo he entendido bien. No nos gusta la corrupción, pero hemos puesto en el poder a un partido que en estos momentos está siendo investigado por 31 tramas diferentes de corrupción, con más de 500 imputados de momento. Lo único que tenemos que agradecerles es que gracias a ellos el lenguaje ahora es más simple. Ahora los términos imputado y diputado vienen a ser prácticamente lo mismo y ya no tenemos tanta confusión para diferenciarlo. O sea que hemos puesto en el poder al partido que ha atentado directamente contra la libertad de expresión de los ciudadanos del país gracias a la Ley de Seguridad Ciudadana, o Ley Mordaza. Ley por la cual todos a partir de ahora podemos ser multados o hasta sufrir penas de cárcel por algo tan sencillo como retuitear en Twitter o grabar un vídeo como este. Hemos premiado al partido que más investigaciones tiene por especulación urbanística, el partido que modificó la Ley de Montes en 2015 a su antojo. Esto quiere decir que antes había que esperar 30 años para construir en terreno quemado, pero ahora ellos pueden elegir a dedo la parte de España que más les convenga urbanizar, quemarla y alegar que la urbanizan por razones imperiosas de primer orden. Hemos premiado al partido responsable de que seamos el último país de Europa en educación. Claro, a las dictaduras no les interesa que los pueblos tengan cultura, pero el primer país en ranking de abandono escolar. Hemos premiado al partido que tiene la polla más eficiente de todo el país, porque se está follando a todos los actores, actrices y en general a artistas del mundo de la cultura, gracias a su criterio de que la cultura es un lujo y debe tributar como tal. Es decir, que el PP nos metía una polla de 8 centímetros, pero de la noche a la mañana se ha operado y ahora mide 21%. Evidentemente, un gobierno formado por paletos que no saben ni hablar inglés, ya les cuesta el castellano, va a estar muy a favor de que cada vez se produzca menos cine, menos teatro y de que actualmente menos del 10% de los actores de todo el país puedan vivir de su profesión. Está considerado vivir de su profesión cuando un actor gana 12.000 euros brutos anuales. Hemos votado a un partido vampiro, tan preocupado por la creación de empleo que hace que un autónomo en España sea el que más paga de toda Europa, pero el que menos derechos tiene. Hemos votado a un partido que concedió de forma irregular el recuento de votos de las últimas elecciones, en las que parecen haber desaparecido 1.800.000 votos, a la empresa Indra, investigada en la trama púnica, y calificada con la D en el índice anticorrupción para compañías del sector de defensa. Por cierto, calificación D significa evidencia limitada de compromiso ético y anticorrupción. Nos vuelve a gobernar un partido que tiene a 1 de cada 3 personas dependientes sin percibir ayudas. Hay 1.200.000 personas. A un partido que ha permitido 125.000 muertes de dependientes, recortando 2.865.000 euros a las ayudas a la dependencia, pero cuyos fraudes, tan solo en la trama púnica y en el caso Gürtel, han costado a las arcas públicas, a todos, más de 375 millones de euros. Un partido que ha saqueado nuestra hucha de pensiones, que no garantiza a sus ciudadanos ni siquiera ganar el salario mínimo más bajo de toda Europa, pero que está pagando a más de 40 diputados suyos que viven en Madrid 1.823 euros mensuales libres de impuestos, casi 900.000 euros al año, como ayuda al alojamiento. Un partido tan transparente que ha destruido discos duros, documentos y otras evidencias cuando fue investigado por el caso Bárcenas, pero que ha conseguido inhabilitar a un juez cuando metía demasiado las narices en el caso Gürtel. Un partido que prometió que no nos subiría el IVA, pero lo ha subido. Que prometió que no pagaríamos el rescate a los bancos, pero nos ha obligado a hacerlo. Y ha tenido la desfachatez de decirnos a nosotros que nosotros somos los que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Hemos vuelto a poner en el gobierno a un partido al que hemos dado carta blanca para violarnos, para robarnos y para estafarnos, al demostrarles que, aunque hayan hecho lo que hayan hecho, les vamos a seguir premiando. Y este es el país que tenemos que agradecer a unos 8 millones de patriotas que han votado al PP, que tienen, por supuesto, libertad de voto, igual que yo tengo libertad para decirles que me parecen escoria. Ellos y la cúpula del PSOE que se ha bajado los pantalones para convertirse en las putitas del PP. Por último, si eres un hater de derechas y te indigna este vídeo, me la trae floja.
No te molestes en comentarme aquí abajo lo que no te ha gustado de mis vídeos, porque no suelo perder el tiempo leyendo a paletos. Si te molesta, te jodes. Cógete tu cámara de vídeo y grabas tu otro, porque este lo he hecho de la forma precisa en que quería hacerlo y no pienso rectificar ni una coma. Y para acabar, para que no sea todo tan serio y deprimente, os dejo con unas perlitas de humor. Un recopilatorio con los mejores éxitos de la persona que vuelve a dirigir el país y a regir nuestras vidas. Mariano el Preparado. Besis. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. España, es una gran nación. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. No podemos renunciar a eso y tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas, a su vez, ¿no? Y tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas, a su vez, ¿no? Algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos, pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido mucho. Pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido mucho y me tengo que fastidiar. La alcaldía no es el producto de compadreos, de pactos, ni de acuerdos, ni de historias entre fuerzas políticas diferentes. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Así que, Juan. España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Y esto no es porque sí. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, ¿no? Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, ¿no? Hay razones. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas. Me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas, exportan, crean trabajo. Yo comprendo que quienes están en posiciones distintas a las mías tengan que utilizar este argumento, pero claro, realmente un vaso es un vaso y un plato es un plato, y esto, créame, un vaso es un vaso y un plato es un plato, y esto, créame, es decir, no se lo digo como político que defiende unas determinadas posiciones. Que la EPA de mañana va a ser la que vamos a conocer en el día de mañana. Que la EPA de mañana va a ser la que vamos a conocer en el día de mañana. Un disparate. Fin de la cita.